El olor a café quemado y cebolla caramelizada se le pegaba a Miguel como una segunda piel, un perfume familiar que traía consigo el recuerdo de su padre. Él limpiaba la última mesa del palacio, el sudor resbalando por su frente bajo la luz parpadeante de las lámparas fluorescentes. Las manos, callosas y ásperas por el trabajo constante, temblaban levemente mientras alineaba los cubiertos. Era casi una danza, un ritual silencioso que lo conectaba con la memoria del hombre que le había enseñado a apreciar el sabor sutil de la vida, incluso en medio de la pobreza. Su padre, Rafael, un cocinero de alma generosa y sonrisa fácil, había partido 6 meses atrás, llevándose consigo el aroma embriagador de sus platos y la alegría que contagiaba a todos los que lo conocían. La cocina, antes el centro palpitante de la familia, ahora era un espacio vacío, resonando el silencio de la nostalgia. Miguel sentía el peso de la ausencia como una piedra en el pecho, con cada bocado de arroz y frijoles que comía, con cada centavo que ahorraba para mantener a su madre. La pequeña mesa de la cocina donde cenaron tantas veces, bajo la tenue luz de una sola lámpara, estaba puesta con un impecable mantel blanco. Nunca la había usado, guardándola como si fuera un pedazo de la sonrisa de su padre. La imagen de la mesa vacía se superponía ahora a su visión cansada del restaurante casi desierto. El palacio era su fortaleza, un refugio temporal del dolor. Cada plato que servía, cada sonrisa forzada a los clientes, era una pequeña batalla ganada contra la desesperación. Trabajaba duro, más que cualquier otro camarero, buscando en el cansancio físico una fuga de la angustia que lo carcomía por dentro. Pero la noche aún era joven, y la soledad, una compañera incómoda y persistente. El silencio de la cocina era tan profundo que Miguel podía oír el tic-tac lento del reloj en la pared, cada segundo un clavo más en su ataúd de tristeza. La soledad era un peso casi físico, una manta húmeda envolviéndolo en su abrazo gélido. Se acordaba del calor de los abrazos de su padre, del olor intenso de su perfume de lavanda, mezclado con el aroma suave de sus platos. Los pocos clientes que quedaban se despedían, dejando atrás un rastro de migas y conversaciones bajas. Miguel se sentía vacío, el alma seca como un desierto. El sonido de la puerta abriéndose lo hizo estremecer, un sobresalto repentino que lo sacó de su mar de recuerdos. Era el gerente, su rostro cargado de una expresión que Miguel conocía bien, aprensión. «Miguel», dijo el gerente en un susurro, «la señora Martínez ha llegado». El nombre, pronunciado con un tono de reverencia mezclado con miedo, heló la sangre de Miguel. Carmen Martínez, la emperatriz, como era conocida, era una leyenda viva en el palacio. Una mujer rica, exigente y de temperamento explosivo, capaz de transformar el día de cualquier camarero en un verdadero infierno. Todos los demás camareros la esquivaban como si fuera una plaga, dejándola al cuidado del más inexperto o del más infeliz. Y hoy, ese infeliz era él. El miedo, una ola fría le subió por la espalda, pero antes incluso de poder respirar, sintió un apretón en el corazón. Ya no era el niño que había perdido a su padre, sino el hombre que debía mantener a su madre. Respiró hondo, enderezando los hombros. El dolor seguía ahí, pero no lo paralizaría. Se enfrentaría a la emperatriz, no por valentía, sino por necesidad. Después de todo, lo peor ya había pasado, y él había sobrevivido. La imagen de Carmen, una figura imponente y elegante, surgió en su mente, y con ella una sensación extraña, una mezcla de miedo y desafío. Una chispa de rebeldía, tan pequeña como la llama de una vela, se encendió en su pecho. Serviría a la emperatriz, y quién sabe, quizás sobreviviría a eso también. El bronce del campanillo sobre la puerta tintineó, anunciando la llegada. Un silencio pesado cayó sobre la cocina, rompiendo el ritmo frenético de la preparación de la cena. Los demás camareros, rostros pálidos bajo la luz parpadeante de las lámparas, detuvieron sus tareas, con los ojos fijos en la majestuosa entrada del restaurante El Palacio. Hasta el jefe, un hombre corpulento con un bigote grueso y temperamental, interrumpió la acalorada discusión con un ayudante para observar. La emperatriz había llegado. Miguel sintió un nudo en el estómago. Se había preparado para este momento, respirando hondo varias veces, intentando calmar la tormenta que se agitaba en su interior. El recuerdo de su padre, de sus manos callosas preparando platos deliciosos, le daba un poco de fuerza. Pero el miedo seguía ahí,
una sombra persistente que lo acompañaba desde la muerte de su padre, un miedo que trascendía la simple aprensión de atender a una clienta exigente. Era el miedo al rechazo, el miedo a no estar a la altura, el miedo al fracaso. Carmen Martínez entró, un torbellino de seda y perfume caro. Su mirada fría y calculadora recorrió el salón, posándose en cada uno de los camareros con un peso que parecía aplastarles los huesos. El aura de poder que la rodeaba era palpable, aterradora. Un silencio sepulcral invadió el ambiente, interrumpido solo por el suave zumbido de las luces y el sonido de la propia respiración de Miguel, que se volvió alto y jadeante en sus oídos. Sentía el sudor frío resbalar por sus sienes. La gerente, una mujer de rostro cansado y expresión tensa, se acercó a Miguel con una expresión de pavor explícito en su rostro. «Miguel, tú la vas a atender», dijo ella, la voz casi un susurro. «Eres el único que no ha tenido una experiencia negativa con ella. Intenta ser lo más paciente posible». Miguel asintió sin poder articular una palabra. Sentía el peso de la mirada de todos sobre él, una mezcla de expectación, miedo y, quizás, una pizca de esperanza. La esperanza de que pudiera, de alguna manera, sorprenderse a sí mismo y a todos los demás. Con un movimiento casi robótico, Miguel se acercó a Carmen. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, pero intentó mantener la postura erguida, la voz firme. «Buenas noches, señora. ¿Qué desea ordenar?». La pregunta salió más seca de lo que él pretendía, pero Carmen solo lo miró, con una mirada que parecía penetrar en su alma. Ella estudió la carta con una lentitud glacial, cada gesto cargado de una arrogancia casi insultante. Finalmente, levantó la vista, sus ojos oscuros y penetrantes posándose en Miguel. «Quiero un simple consomé», dijo, la voz suave, pero cargada de ironía. «Pero que sea perfecto, sin fallos, ¿entiende?». El pedido era simple, hasta trivial, pero el tono, la intensidad de su mirada, lo transformaron en un desafío. Un desafío que Miguel sabía que necesitaba vencer, no solo para mantener su empleo, sino también para probarse a sí mismo que era capaz de superar sus inseguridades. La memoria de su padre, de su sonrisa bondadosa y de sus manos ágiles preparando platos maravillosos, lo invadió de nuevo, esta vez como una fuente de fuerza. «Sí, señora», respondió Miguel, su voz ahora firme, sin temblor. «Será un consomé perfecto». Sintió un vislumbre de esperanza, una chispa de coraje que lo impulsaba. Esta no era solo una cuestión de atender a una clienta exigente, era una batalla contra sus propios demonios, y él estaba listo para luchar. La emperatriz lo había desafiado, y él, por primera vez en mucho tiempo, sentía el sabor de la lucha, no como una derrota inminente, sino como una oportunidad de victoria. La sonrisa de la gerente, una sonrisa casi imperceptible, pero llena de alivio, confirmó su intención. Carmen lo observó, los labios curvados en una casi sonrisa, una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos y penetrantes, pero que, para Miguel, fue una señal de que la batalla había comenzado y que la emperatriz, quizás, no fuera tan implacable como parecía, y esa posibilidad, esa pequeña chispa de esperanza, era suficiente para reanimar su corazón cansado. Lo peor ya había pasado. ¿O no? El aroma a café recién colado luchaba contra el intenso olor a ajo y hierbas que flotaba en el aire, una sinfonía peculiar que solo el palacio conseguía orquestar. Miguel, sintiendo la familiaridad reconfortante de la cocina, limpiaba una mancha terca en la superficie de mármol. La sonrisa casi imperceptible de Carmen, la chispa de esperanza, aún lo calentaba por dentro, pero una inquietud extraña le roía las entrañas. Era como si un hilo invisible lo uniera a ella, pero a cada intento de acercarlo, un abismo de incertidumbre se abría. La noche transcurrió en un torbellino de pedidos. Carmen lo observaba desde su mesa habitual, un palco privilegiado para apreciar su danza silenciosa entre la precisión de los movimientos y la elegancia de su postura. Él no se permitía mirarla directamente, pero sentía el peso de su mirada como una segunda piel. Cada plato que le servía era un desafío, una prueba de su capacidad, un intento de alcanzar la aprobación contenida en sus ojos oscuros e impenetrables. Se superó. Inventó combinaciones de sabores que ni él mismo imaginaba poseer. Un róbalo a la plancha con puré de batata dulce y un toque de limón siciliano, seguido de un helado de lavanda y miel. Cada plato era una pequeña obra maestra,
una melodía silenciosa dedicada a aquella mujer enigmática. Y entonces llegó el pedido que lo hizo detenerse. No era un plato sofisticado ni algo extraordinario en el menú. Era simple, casi banal, un consomé de tomate. Pero el pedido fue acompañado de una mirada que quebró la fortaleza impenetrable que Carmen había construido a su alrededor, una mirada que contenía una miríada de emociones, un torbellino de arrepentimiento, curiosidad, quizás incluso miedo. Miguel sintió el corazón acelerarse. Preparar el consomé se convirtió en una tarea casi ritualística. Cada paso, cada movimiento, estaba cargado de una expectativa que lo dejaba sin aliento. Se acordó de su padre, de sus manos callosas preparando caldos mágicos, de sus secretos culinarios transmitidos en susurros. Los recuerdos eran tan nítidos como el filo del cuchillo que cortaba los tomates maduros. El consomé quedó listo, su color vibrante, un reflejo del propio torbellino emocional de Miguel. Se lo llevó hasta la mesa de Carmen, las manos ligeramente temblorosas. Esperó pacientemente su reacción. Ella lo miró, realmente lo miró, no con la frialdad implacable de antes, sino con algo que se parecía a admiración. Al probar el consomé, sus ojos se cerraron por un instante, un largo instante cargado de significado. Cuando los abrió, una lágrima solitaria resbalaba por su rostro, una lágrima que quebró la barrera de hielo que los separaba. «Es perfecto», murmuró ella, la voz ronca, cargada de emoción. «Exactamente como lo hacía mi abuelo». Miguel sintió un nudo en la garganta. Una oleada de calor lo invadió, mezclándose con la esperanza recién encendida. Lo había conseguido. Había superado el desafío, pero el precio fue demasiado alto. Porque en el instante en que Carmen permitió que una fracción de su vulnerabilidad trasluciera, Miguel percibió que su propio corazón estaba expuesto a un peligro aún mayor. El peligro de la esperanza, tan avasalladora y a la vez frágil como un pétalo de rosa al viento. Pero antes de que pudiera decir o hacer algo, antes de que pudiera aprovechar la brecha que ella le abrió, un camarero apresurado tropezó, derribando una bandeja entera de bebidas sobre la mesa de Carmen, destruyendo la magia que había florecido entre ellos. El consomé, ahora derramado, mezclado con los restos de vino tinto, se convirtió en un símbolo de la fragilidad de su conexión. Carmen, fría de nuevo, implacable, se levantó, ignorando a Miguel, y salió del restaurante sin mirar atrás. El silencio que siguió fue ensordecedor, un silencio que resonaba su propia derrota. La esperanza, la pequeña flor que había florecido en su pecho, se marchitaba rápidamente, sucumbiendo a la frialdad del desencuentro, dejando en su lugar un dolor crudo, un vacío que lo engullía lentamente, dejándolo solo, sumido en la oscuridad de la decepción. La puerta se cerró con un golpe seco que resonó en el vacío que se había instalado en su pecho. El aroma a café recién hecho, normalmente reconfortante, ahora era solo un recordatorio de la efímera naturaleza de las cosas buenas. El peso de la soledad se asentó, pesado como un ancla, arrastrándolo a las profundidades de la desilusión. Observó sus manos, temblando levemente, las uñas clavadas en la áspera piel de las palmas, la imagen de Carmen, impasible, sus ojos oscuros e impenetrables, lo acosaba como un espectro que cargaba la fragilidad de una promesa rota, la amargura de un sueño desvanecido. Intentó concentrarse en el trabajo, una escapatoria que antes le traía alivio, pero la cocina, normalmente su fortaleza, se había convertido en una cámara de eco de sus pensamientos atormentados. Cada movimiento, cada corte en la cebolla, cada pulsación del licuadora iba acompañado del ritmo incesante de la decepción, un tambor frenético que martilleaba en sus oídos. Los otros camareros lo observaban con una mezcla de preocupación y curiosidad. Habían presenciado el duelo de voluntades con Carmen, la extraña danza entre el desafío y el respeto, la tensión palpable que impregnaba el aire. Ahora solo veían la sombra del camarero confiado, sustituido por un joven abatido, que parecía cargar el peso del mundo sobre sus hombros delgados. La empatía de ellos era silenciosa, un abrazo tácito en medio del torbellino de sus emociones. Ese día, el servicio fue un borrón. Se movía mecánicamente, un autómata que realizaba tareas sin sentir, sin vida. Los pedidos llegaban y eran atendidos con precisión, pero sin la habitual gracia, sin la pizca de magia que él imprimía en cada interacción. Su sonrisa, antes espontánea y radiante, había desaparecido.
sustituida por una expresión vacía, un reflejo de la profunda tristeza que lo consumía. La noche cayó, trayendo consigo la oscuridad que se reflejaba en su alma. Mientras limpiaba la mesa donde Carmen se había sentado, un pequeño trozo de papel llamó su atención. Era una servilleta, ligeramente arrugada, con una caligrafía elegante y firme. «Eres mejor de lo que piensas. C.M.». Una punzada de esperanza, débil y tímida, surgió del fondo del pozo, pero era una esperanza frágil, vulnerable como una mariposa recién nacida. Volvió a su pequeño cuarto alquilado, la soledad, un manto pesado que lo envolvía. La imagen de su padre, preparando sus deliciosos platos, surgió en su memoria. El aroma del arroz con frijoles, el olor inconfundible del guiso de carne. Una oleada de nostalgia lo golpeó, tan fuerte que sintió el nudo en la garganta, la opresión en el pecho. Las lágrimas contenidas durante tanto tiempo encontraron finalmente el camino hacia la libertad, deslizándose en silencio por su rostro. En aquel momento de fragilidad, de profundo dolor, se hizo una promesa a sí mismo. No dejaría que la decepción lo sofocara. No permitiría que la sombra del rechazo apagara la llama de su ambición. Carmen podía haberle dado la espalda, pero él no haría lo mismo con sus sueños. Encontraría fuerza en el recuerdo de su padre, en la memoria de su sonrisa, en la certeza de que aquel hombre, incluso en su ausencia física, lo guiaría hacia la superación. Había sido derrotado ese día, sí, pero la derrota no sería su fin. Era solo un ingrediente más en la receta de su vida, un ingrediente amargo, pero necesario para dar sabor a la jornada hacia el éxito. Al día siguiente, volvería a el palacio, no para reconquistar a Carmen, sino para reconquistar a sí mismo. El trabajo se convertiría en su armadura, su forma de luchar contra la soledad y el dolor que aún lo acosaban. Un nuevo desafío se presentaba, y él estaba listo para enfrentarlo. La llama de la resiliencia se encendía lentamente, vacilante pero firme, y él sabía en lo más profundo de su ser que la llama no se apagaría más. El aroma a café recién colado, ese aroma reconfortante que solía traerle paz, ahora solo le recordaba la soledad que lo envolvía como un pesado manto. Miguel trabajaba a un ritmo frenético, casi mecánico. Cada movimiento, cada corte preciso en la cebolla, cada golpe firme del bife en la plancha, era un mantra silencioso que lo mantenía alejado del dolor que palpitaba en su pecho. La imagen de Carmen, fría y distante, se superponía al recuerdo de la sonrisa cálida de su padre, creando una disonancia dolorosa en su interior. Se movía entre las mesas como un fantasma, atendiendo los pedidos con una eficiencia implacable que sorprendía incluso a los demás camareros. Sus manos, que antes temblaban ante la emperatriz, ahora danzaban con precisión milimétrica, ejecutando una coreografía silenciosa de movimientos ensayados a lo largo de años de lucha. No pensaba, solo hacía. Era una forma de anestesiar la herida abierta en su alma, pero el recuerdo de la mirada de Carmen, el brillo desafiante en sus ojos, se infiltraba en su concentración como una gota de agua que se cuela por una grieta en la roca más sólida. Ella lo había ignorado, lo había rechazado, y el rechazo era un cuchillo afilado, cortándolo en pedazos. Sentía el peso de cada palabra no dicha, de cada gesto no correspondido sobre sí mismo. Con cada plato servido con impecable perfección, construía una muralla de hielo a su alrededor, una muralla que lo protegía del mundo, del dolor y, paradójicamente, de Carmen. Ese día, sin embargo, la inspiración llegó de un lugar inesperado. Mientras limpiaba los restos de un plato de patatas, una patata morada llamó su atención, su piel oscura y brillante, contrastando con la palidez de su propia piel. Se acordó de su padre, de su habilidad para transformar ingredientes simples en obras maestras culinarias, de cómo solía usar las sobras para crear platos mágicos, llenos de sabor y de amor. Una idea surgió en su mente, una visión clara y nítida, como una estrella en una noche oscura. Cogió la patata, la peló con cuidado, sus movimientos lentos y precisos como los de un artesano trabajando en una obra de arte. En su mente veía a su padre, sonriendo, aprobando su trabajo. Recordó la receta del puré de patatas, con finas hierbas que su padre hacía en ocasiones especiales, una receta que él mismo nunca había dominado. Pero en ese momento, algo cambió. Él no estaba simplemente siguiendo una receta, estaba creando algo nuevo, algo único, algo que llevaba la esencia del padre,
la esencia de su alma. Con la patata morada como base, creó un puré delicado y cremoso, salpicado con hierbas frescas y un toque sutil de romero, un aroma que le traía recuerdos vívidos de la huerta de su padre. Añadió un toque de aceite de oliva virgen extra, un ingrediente que su padre usaba con parsimonia, valorando su calidad y sabor. Alrededor del puré, construyó una estructura de verduras a la parrilla, un arco iris de colores y sabores que reflejaba la complejidad de sus propias emociones. Era un plato sencillo, pero cargado de significado, un reflejo de su dolor, de su lucha y sobre todo de su resiliencia. Terminó el plato, sintiendo un extraño vacío mezclado con un profundo sentimiento de satisfacción. Era como si, a través de la cocina, hubiera encontrado una forma de hablar con su padre, de expresar su nostalgia, su dolor, su admiración. Puso el plato en la mesa y la elegancia simple, el refinamiento sutil, llamaron la atención de los demás camareros. Del otro lado del salón, Carmen observaba. Sus ojos oscuros, antes llenos de frialdad y desprecio, ahora reflejaban una curiosidad vacilante. Había visto la metamorfosis en Miguel, la transformación de un camarero inseguro en un artista culinario, y sentía en su interior que aquel simple plato de puré de patatas, contenía algo más que ingredientes. Contenía una historia de lucha, de perseverancia, de amor, y esa historia ella sabía apenas comenzaba. El silencio entre ellos era más denso que cualquier tormenta. Carmen, sentada a la mesa de la esquina, observaba a Miguel con una intensidad que lo dejaba desconcertado. La tenue luz del atardecer pintaba largas sombras en su rostro, acentuando las finas líneas alrededor de sus ojos, líneas grabadas por la experiencia, por el tiempo, por el dolor. El suave aroma del puré de patatas, aún presente en el aire, era un recuerdo punzante del pasado, un vínculo entre la memoria del padre de Miguel y el incierto presente. Él se acercó vacilante, la bandeja vacía en sus manos pareciendo pesar toneladas. El peso no era solo físico, era el peso de la expectativa, de la incertidumbre, del miedo. La distancia entre ellos, antes una muralla impenetrable, ahora parecía un abismo que separaba dos naufragios solitarios. Yo quería saber si el plato estaba bueno. Miguel logró balbucear, la voz ronca, seca como la garganta que lo sofocaba. Sus manos temblaban levemente, y él se esforzaba por mantener el contacto visual con aquellos ojos profundos que parecían guardar un universo de secretos y sufrimientos. Carmen respiró hondo, un largo suspiro que pareció romper la tensión del aire. Tomó la servilleta de lino, doblándola y desdoblándola con movimientos lentos, precisos, como si cada gesto fuera una batalla contra un enemigo invisible. Estaba cama diferente, dijo finalmente, la voz baja y ronca como hojas secas arrastradas por el viento. La palabra diferente no cargaba juicio, sino una profunda admiración. Estaba cargado. Miguel sintió un nudo formarse en su garganta. Sabía que ella no estaba hablando solo del sabor del puré, estaba hablando del alma que él había puesto allí, del dolor y de la nostalgia que habían sido transmutados en culinaria. La culinaria, antes solo un medio de supervivencia, se había convertido en su forma de expresión, su forma de exorcizar los fantasmas del pasado. Carmen levantó la cabeza, y por primera vez, Miguel vio una brecha en esa armadura impenetrable que ella usaba como escudo. Una lágrima solitaria recorrió su rostro, dejando un rastro brillante en la piel pálida. Era una lágrima de soledad, de vulnerabilidad, de un miedo profundo y ancestral que la acechaba desde hacía años. «Te desafié», confesó la voz temblorosa. «Te probé, te puse contra la pared porque tenía miedo». El silencio volvió a cernirse entre ellos, pero ahora era un silencio diferente. Era un silencio compartido, un silencio que permitía que las palabras no dichas, las emociones reprimidas, hablaran más alto que cualquier declaración elocuente. «¿Miedo de qué?», preguntó Miguel, la voz aún baja pero firme. Sentía una compasión profunda por ella, una empatía que trascendía la admiración profesional y se acercaba a la comprensión humana. «Miedo a la conexión», respondió ella, la voz casi un susurro. «Miedo a acercarme a la gente, a dejarme vulnerable. He construido estas paredes a mi alrededor, esta armadura, para protegerme, pero también me han aprisionado». Las palabras de ella eran como cuchillos, cortando la oscuridad que los rodeaba,
revelando la verdad cruda y desnuda que existía detrás de la fachada imponente de la emperatriz. Era la verdad de una mujer solitaria, profundamente herida, que buscaba sin saber cómo una conexión genuina con el mundo. Y en ese momento, en ese espacio cargado de emociones crudas y vulnerabilidad expuesta, Miguel percibió que no era solo un camarero atendiendo a una clienta exigente. Estaba ante un alma perdida, buscando un puerto seguro. Estaba ante una mujer que, detrás de su arrogancia y frialdad, cargaba un dolor tan profundo como el suyo. «Yo también he construido mis muros», confesó Miguel, la voz embargada por la emoción. Pero su plato, su desafío, rompió algunos de ellos. Fue en ese momento que Carmen se permitió llorar sin vergüenza, sin reservas, dejando que las lágrimas limpiaran las heridas del alma. Y en ese momento, Miguel percibió que no solo había roto las defensas de Carmen, sino también las suyas propias. El miedo al rechazo, el miedo a la soledad, el dolor por la pérdida de su padre, todo eso parecía menos opresor ahora, ante la fragilidad y la honestidad cruda de la mujer que tenía frente a él. El futuro, antes un mar incierto y tempestuoso, ahora parecía un poco más claro. La tormenta había pasado, revelando un horizonte nuevo y prometedor, un futuro que, quizás, pudiera ser compartido, un futuro que, quizás, pudiera ser dulce. Pero el peso de la próxima batalla, la próxima amenaza, aún flotaba en el aire, invisible pero palpable, como un presentimiento de algo terrible que se acercaba. El aire fresco de la noche, antes un bálsamo reconfortante, ahora era solo un recordatorio de la inmensa fragilidad de la vida. La confesión de Carmen, su vulnerabilidad expuesta como una herida abierta, había creado un vacío, un silencio profundo que resonaba en el pecho de Miguel. Un silencio que ahora era llenado por el trueno distante, anunciando una tormenta que se acercaba con furia implacable. Él la observaba, sentada frente a él, la tenue luz de la calle bañando sus rasgos delicados, revelando una profunda tristeza en sus ojos oscuros. La imagen de la mujer fuerte e implacable que él conocía se había desvanecido, dando lugar a una figura frágil, casi transparente, y la sensación de protección, de querer envolverla en un abrazo y alejarla de todo el dolor del mundo, lo dominaba por completo. Pero la tormenta llegó antes de lo que esperaba, no como un trueno distante, sino como un vendaval que arrasaba con todo a su paso. Una citación judicial, entregada a la mañana siguiente, destruyó la frágil paz que se había instalado entre ellos. El restaurante El Palacio, escenario de sus batallas y de su incipiente romance, estaba siendo desahuciado. El dueño, un hombre implacable, no aceptaba excusas. La deuda, acumulada a lo largo de los años, era impagable. Era el fin. El mundo de Miguel se derrumbó. La noticia lo golpeó como un puñetazo en el estómago. La fuerza que lo mantenía en pie, la resiliencia que lo había llevado hasta allí, ahora parecía evaporarse como humo en un viento gélido. Sintió el pavor helado de la pobreza y la inseguridad envolviéndolo como un manto. Su madre, su casa, sus sueños, todo estaba en riesgo. Y peor aún, la promesa de un futuro con Carmen, la dulce esperanza que había florecido en medio de la tormenta, ahora parecía tan efímera como el propio vapor. Las manos de Miguel temblaban mientras leía y releía las implacables palabras del documento. Con cada línea, una nueva ola de desesperación lo golpeaba. Su visión se nubló, las letras se convirtieron en borrones indistintos. Sintió un apretón en el pecho, un dolor físico que reflejaba el profundo dolor que laceraba su alma. La sensación de fracaso, de impotencia, era abrumadora. Carmen, que observaba su reacción con una mezcla de miedo y compasión, se acercó lentamente. Su voz, normalmente firme e imponente, salió como un susurro, cargada de una fragilidad que lo dejaba aún más angustiado. «Miguel», dijo ella, su mano posándose ligeramente sobre la suya, «vamos a resolver esto, juntos». Pero las palabras, aunque cargadas de amor y apoyo, sonaron vacías para él. ¿Cómo podría haber una solución? ¿Cómo podría superar ese obstáculo insuperable? La esperanza, que había renacido con la promesa de un futuro compartido, ahora se apagaba como una vela en medio de una violenta tormenta. Él la miró, sus ojos llenos de un dolor tan intenso que la hizo retroceder. Esa mirada no era de rabia ni de tristeza, sino de una desesperación tan profunda que la paralizó.
Fue la primera vez que se sintió verdaderamente derrotado, aplastado por el peso de un destino cruel e implacable. El futuro, que antes parecía prometedor, ahora era un abismo sin fondo, y la posibilidad de perderlo todo, incluyendo a Carmen, era demasiado dolorosa para ser soportada. La sensación de soledad, tan familiar y tan temida, volvió a atormentarlo con toda su fuerza. Se sintió perdido, a la deriva en un mar de angustia, sin un puerto seguro donde aferrarse, sin una luz al final del túnel. La culpa, afilada como un cuchillo, lo desgarraba por dentro. Había fallado con su madre, con Carmen, consigo mismo, y en esa oscuridad avasalladora la idea de rendirse, de simplemente entregarse al dolor, parecía la única opción plausible, la única salida. Cerró los ojos, y una lágrima solitaria resbaló por su rostro, un reflejo de la tormenta que devastaba su alma. El silencio que siguió fue pesado, cargado de una desesperación tan profunda que parecía sofocarlo. El futuro, antes pintado con colores vibrantes, ahora era un cuadro monocromático, dominado por el negro profundo de la desesperanza. Y se preguntaba, allí, en aquel momento de extrema fragilidad, si tendría fuerzas para pintar un nuevo cuadro, o si esa sería su última tela. Una tela negra, donde el único color visible sería el de su dolor. La lluvia afuera golpeaba contra los cristales como un lamento fúnebre, haciendo eco de la tormenta que caía sobre su pecho. Miguel sentía la humedad fría de la noche pegada a su piel, un reflejo de la frialdad que lo envolvía. La amenaza de perderlo todo, su madre, su esperanza de un futuro mejor, era un peso insoportable. Miraba sus manos, callosas y sucias, pero capaces de crear maravillas en la cocina, y sentía un nudo en la garganta. Ese restaurante, ese sueño, parecía desvanecerse como humo en el viento. Había buceado profundamente en sí mismo, buscando la fuerza de su padre, la resiliencia que le había enseñado, pero la oscuridad parecía tan profunda, tan avasalladora. La imagen del rostro de Carmen, pálido y preocupado, flotaba en sus pensamientos, mezclándose con el recuerdo de su propio reflejo en el espejo, cansado, derrotado. Entonces, un ligero toque en su hombro. Se giró, encontrando los ojos de Carmen, llenos de una compasión que lo impactó como un rayo de sol en medio de la tormenta. No era la emperatriz implacable la que lo había desafiado, sino una mujer vulnerable, con los ojos hinchados y el rostro marcado por la angustia. Parecía tan frágil, tan expuesta, que Miguel sintió un impulso irresistible de protegerla. «Miguel», susurró ella, la voz ronca de emoción contenida, necesito decirte algo». El silencio que siguió estuvo cargado de expectativa, denso y pesado como el aire antes de la tormenta. Miguel esperaba, con el corazón latiéndole fuerte en el pecho. Un torbellino de emociones lo golpeaba con la fuerza de una ola. Sintió el aroma del café recién hecho proveniente de la cocina, un aroma reconfortante en medio de aquella angustia sofocante. El sonido de la lluvia en la ventana era una melodía triste, pero que de alguna manera aliviaba la presión en su pecho. Carmen respiró hondo, como si estuviera reuniendo fuerzas para enfrentarse a un enemigo invisible. «Te desafié, no por placer, sino por miedo», confesó, la voz temblando ligeramente. «Miedo a conectar con alguien, miedo a volver a ser herida. Me mostraste algo que había olvidado, la belleza de la sencillez, la fuerza de la resiliencia y la magia que existe en un simple plato, hecho con amor y pasión». Ella se acercó, sus dedos rozando los suyos. El contacto físico fue una descarga eléctrica que recorrió todo su cuerpo calentándolo por dentro. Sintió la fragilidad de sus manos, la firmeza de su mirada. Aquella era una mirada que trascendía la máscara de frialdad que ella solía usar, revelando un alma herida, pero también capaz de un amor profundo. «Tu plato, ese plato que hiciste con la receta de tu padre, me conmovió profundamente. Me recordó a mi propio pasado, a mi propia pérdida», dijo, la voz quebrada por la emoción. «Vi tu dolor allí, tu fuerza, tu capacidad de transformar el dolor en algo bello, y yo me enamoré de eso». Sus palabras fueron como un bálsamo para su alma herida. La confesión tan inesperada, tan sincera, lo inundó con una ola de alivio y esperanza. No era solo un camarero talentoso, sino un hombre capaz de inspirar amor, capaz de tocar el alma de alguien tan cerrada como Carmen. Las lágrimas corrían por el rostro de Miguel, pero eran lágrimas de alegría, de liberación,
La abrazó, sintiendo el calor de su cuerpo, el suave perfume de su cabello, el latido acelerado de su corazón. En ese abrazo encontró no solo consuelo, sino la confirmación de que su doloroso viaje había valido la pena, que la resiliencia, la fuerza que había encontrado en las cenizas de la pérdida, lo había llevado hasta ella, hasta un amor tan profundo e inesperado. «Yo también», susurró él, la voz embargada por la emoción. «Yo también me enamoré de ti, Carmen». La lluvia afuera había disminuido y un rayo de luna atravesaba las nubes, iluminando sus rostros bañados en lágrimas y sonrisas. En el silencio que siguió, un silencio cargado de esperanza, Carmen sonrió. Una sonrisa tan radiante que iluminó toda la sala. Una sonrisa que prometía un futuro brillante, un futuro donde el dulce encuentro sería solo el comienzo de una larga y feliz historia de amor. «Vamos a construir nuestro imperio juntos, Miguel», dijo ella, su voz firme y llena de convicción. «Juntos vamos a crear algo inolvidable». Y Miguel, mirando a los ojos de Carmen, supo que aquello era solo el comienzo de una jornada aún más extraordinaria, una jornada construida sobre los cimientos del dolor superado, de la resiliencia forjada en las llamas del sufrimiento y, sobre todo, del amor que había florecido en medio de la tormenta. Un amor capaz de transformar la oscuridad en luz, el dolor en esperanza y la soledad en un encuentro dulce e inolvidable. Pero en el fondo, un pequeño miedo aún lo acosaba, un presentimiento sobre algo que aún estaba por venir, algo que podría amenazar la felicidad recién descubierta. El aroma a café recién molido se mezclaba con el dulce perfume de vainilla y canela, un abrazo olfativo que envolvía a Miguel como un manto cálido. El dulce encuentro, su sueño hecho realidad, palpitaba a su alrededor, un corazón latiendo fuerte, lleno de vida. Luces suaves danzaban sobre las paredes de ladrillo visto, revelando la calidez de la madera oscura y el brillo sutil de la cerámica artesanal. Cada detalle, cada rincón, era un recuerdo, un pedazo de su jornada, de su lucha, de su victoria. Y en el centro de todo eso, Carmen. Ella estaba impecable, con un vestido color vino que realzaba la belleza enigmática de sus ojos oscuros. Una sonrisa casi imperceptible jugaba en sus labios, un contraste delicado con la fuerza que emanaba de su postura. Lo observaba con una intensidad que lo dejaba sin aliento, una admiración silenciosa que trascendía palabras. Él sentía el peso de su presencia, el calor de su proximidad, un peso que no lo aplastaba, sino que lo anclaba, lo hacía entero. La noche de inauguración transcurría en un frenesí de alegría contenida. Las risas de los clientes se mezclaban con el tintineo de las copas y el suave murmullo de las conversaciones. Cada plato que salía de la cocina era un acto de amor, una celebración de la superación, un testimonio de la resiliencia que los había unido. Miguel sentía el sudor resbalar por su frente, la adrenalina pulsando en sus venas, pero no era la tensión del miedo lo que lo dominaba. Era la emoción pura, el deleite de compartir su pasión con el mundo, junto a la mujer que había transformado su vida. En un momento de pausa, entre la preparación de un nuevo plato y la satisfacción de un cliente, Carmen se acercó. Sus dedos, largos y delicados, tocaron levemente su brazo, enviando un temblor que recorrió todo su cuerpo. El silencio entre ellos era denso, cargado de significado. Era un silencio que hablaba más que cualquier palabra podría expresar, un silencio que respiraba complicidad, confianza, amor. «Está todo perfecto, Miguel», susurró ella, su voz ronca de emoción. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, lágrimas que reflejaban el camino compartido, la superación de las dificultades, el sueño realizado. Él se dio cuenta entonces de que no solo el restaurante estaba perfecto, era la vida que habían construido juntos, la armonía que encontraron en medio del caos, la paz que hallaron en el amor, la fragilidad que antes le asustaba, ahora era una fortaleza, la vulnerabilidad un lazo que los unía indisolublemente. «Es más de lo que jamás soñé», respondió él, su voz quebrada. La emoción que lo invadía lo hacía incapaz de expresar todo lo que sentía. La miró a los ojos, buscando en ella la confirmación de la realidad que los rodeaba, la realidad de un sueño compartido, de un amor verdadero, de un futuro construido a partir de las cenizas del pasado. Ella se acercó más. El aroma de su suave perfume lo envolvía en una deliciosa bruma. Sus dedos se entrelazaron con los suyos, un toque suave,
un gesto simple que contenía toda la fuerza de su amor. En el calor de aquella noche mágica, en medio del frenesí del éxito, encontraron un momento de quietud, un espacio sagrado para el silencio cargado de amor. Un silencio roto solo por el suave sonido de la música de fondo, una música que resonaba con el ritmo de sus corazones latiendo al unísono. Ella sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro como un rayo de sol rompiendo las nubes, una sonrisa que llevaba consigo la promesa de un futuro brillante, un futuro que construirían juntos, ladrillo a ladrillo, como habían construido el dulce encuentro. El restaurante, con su rotundo éxito, era la prueba física de su capacidad para superar los desafíos. Pero el verdadero triunfo era la profunda conexión que habían forjado, un lazo inquebrantable tejido con hilos de resiliencia, amor y comprensión. Era la prueba de que incluso las tormentas más oscuras pueden dar lugar a un amanecer radiante y que, al final, el amor es la más dulce de las recompensas. Pero la noche aún era joven y la sinfonía de emociones que los envolvía prometía más momentos inolvidables. En aquel instante, observando la alegría en sus ojos, Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era el miedo al futuro, sino la anticipación, la expectativa de algo aún mayor, algo que sentía cerca, flotando en el aire, envuelto en un velo de misterio y promesa. Una petición quizás, un nuevo comienzo quizás. El futuro ahora era un lienzo en blanco, esperándolos para ser llenado con los pinceles de la pasión, del amor y de la felicidad eterna. Y él sabía, con una certeza que le calentaba el corazón, que esto era solo el comienzo de una historia aún más extraordinaria. El aroma a vainilla y canela, mezclado con el sutil toque de chocolate amargo, flotaba en el aire, un abrazo dulce y reconfortante que envolvía a Miguel y Carmen. El dulce encuentro, su sueño compartido, palpitaba a su alrededor, un corazón latiente de luz y alegría. Los clientes reían, conversaban, saboreando cada bocado, cada sorbo, como si participaran de un ritual sagrado. Pero para Miguel y Carmen, el verdadero ritual estaba sucediendo allí, en ese rincón acogedor, lejos de la multitud, bajo la suave luz de una sola lámpara de mesa. El silencio entre ellos era más elocuente que cualquier palabra. Miguel observaba a Carmen, la luz danzando en su cabello negro, encendiendo los tonos ámbar de sus ojos. La emperatriz, la mujer de acero, estaba desarmada, su fortaleza desmoronada, sustituida por una vulnerabilidad que lo llenaba de un amor profundo y protector. Veía a la mujer detrás de la máscara, la niña que llevaba en su corazón las cicatrices del pasado, las marcas de un miedo que él con cariño había ayudado a curar. La suave melodía de un tango argentino, emanando de los altavoces, envolvía el momento, creando una atmósfera íntima y cargada de emoción. Carmen trazaba dibujos abstractos en su servilleta, la punta del lápiz bailando sobre el papel como si fuera una extensión de sus pensamientos, sus anhelos. Él podía sentir la vibración de su energía, el pulso de su corazón. Miguel extendió la mano, cubriéndola de ella sobre la mesa, sus dedos entrelazándose con delicadeza. Un ligero temblor recorrió su cuerpo, una señal sutil de nerviosismo o quizás de expectación. La mirada de ella encontró la suya, la intensidad del momento reflejándose en cada iris dilatado. En sus ojos vio el reflejo de su propia alma, un mar profundo y agitado, donde la felicidad y el miedo danzaban en un abrazo incierto. Miguel, su voz, suave como la seda, rompió el silencio, llenándolo con la belleza de un susurro. Él sintió un nudo en la garganta, la emoción lo sofocaba, sabía lo que venía, pero aún así, una punzada de miedo, una vacilación casi imperceptible le atravesó el corazón, el miedo a perder la oportunidad de ser feliz. Ella respiró hondo, buscando fuerza en su interior. Sus ojos, brillando con una mezcla de amor y nerviosismo, se fijaron en los de él. Yo nunca fui buena expresando mis sentimientos, comenzó, la voz ligeramente trémula, pero quiero que sepas que tú has cambiado mi vida. Sus palabras, simples, directas, llevaban el peso de una vida entera, la fuerza de una transformación profunda. Él sintió una oleada de calor recorrer su cuerpo, la alegría mezclándose con la emoción. Su historia, el viaje que los había conducido hasta allí, parecía pasar ante sus ojos como una película. La sombra del padre, la pobreza, la soledad,
Todo eso ahora parecía tan distante como un mal sueño que finalmente había superado. Carmen sacó del bolso un pequeño estuche de terciopelo, el mismo estuche que él había visto aquella noche especial en el palacio, guardado con cariño. Lo abrió, revelando un anillo de oro, con un rubí reluciente, un rubí tan intenso y vibrante como el amor que brillaba en sus ojos. «Miguel González», dijo ella, la voz firme, pero cargada de emoción. «¿Te casas conmigo?» El aire quedó suspendido, el tiempo se detuvo. El tango suave seguía sonando de fondo, pero el único sonido que Miguel podía oír era el frenético latir de su propio corazón. Miró el anillo, el rubí radiante, a la mujer que amaba, a la mujer que había transformado su vida en un cuento de hadas, y entonces, con la voz entrecortada por la emoción, respondió, «Sí». Una lágrima rodaba por el rostro de Carmen, la lágrima de una felicidad plena, de un alivio que la liberaba de todas sus ataduras, de todos sus miedos. Sonrió, una sonrisa radiante, una sonrisa que iluminó el dulce encuentro como si el sol hubiera nacido de nuevo. Él la abrazó, en un abrazo fuerte y tierno, sintiendo su cuerpo temblar contra el suyo. Era el abrazo del amor, el abrazo de la felicidad eterna, el abrazo de un nuevo comienzo. Y mientras se besaban bajo la mirada cómplice de las estrellas que brillaban en el cielo nocturno, Miguel supo que aquello no era solo el fin de un viaje, sino el comienzo de una nueva aventura, una aventura aún más extraordinaria, escrita con las letras del amor, la pasión y la felicidad para siempre, y en un pequeño rincón de su corazón aún sentía el sabor de la receta de su padre, un toque de nostalgia y agradecimiento mezclado con el intenso y dulce sabor de la felicidad de finalmente haber encontrado su dulce encuentro.